Buenos días, hermanos. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Siempre yo lo voy a decir en cada video, es una bendición estar aquí nuevamente con ustedes, pudiéndole entregar algún tipo de edificación para la vida de ustedes, de algún tipo, si podemos edificar el cuerpo. Para eso son los dones que Dios nos da, para edificar el cuerpo y aportar en cualquier cosa que podamos. Vamos a tocar un tema hoy. Vamos a tocar el tema de los relatos de las Escrituras. La mayor razón por este video, creo que es inspirado honestamente por Dios, es porque hemos estado en un camino donde Dios nos está guiando a hacer ciertos videos, donde te estamos enseñando, creo por la convicción del Espíritu, todo lo que está en la Escritura. No solamente lo que nosotros queremos estar hablando. Yo quisiera hablar muchas cosas que a mí me gustan hablar, pero a veces Dios me incita a siempre hablar de todo lo que Él quiere que uno hable. Hemos recibido testimonio de hermanos que de alguna otra razón, o por alguna otra razón, no sé cómo, obviamente es Dios, pero cuando sacamos un video simplemente es justo para ese tiempo. Y concuerdo mucho con otra hermana que también tiene su propio canal y Dios la usa para dar palabra y justamente de vez en cuando la escuchamos, yo y mi esposa, y justamente está hablando lo que nosotros estamos hablando. Es como que casi es una confirmación que el Espíritu está hablando la misma cosa en todos lados. De los verdaderamente que están llenos del Espíritu Santo. Confirma de que Dios está hablando y Dios verdaderamente está guiando ciertos videos. Hemos estado tocando mucho los temas del pecado, las iglesias, siervos de Dios, justicia, rectitud. Hemos tocado muchas partes, sí, pero este video va con muchos de los temas que hemos tocado, que es poder identificar quién te está hablando. ¿Te está hablando un siervo de Dios verdadero o te está hablando alguien que está en pos de su propia concupiscencia, de su propio reino? Yo le llamo el reino de los hombres. Está en pos de su propio reino. No le importa la Escritura, no le importa la palabra. Si solamente puede cambiarla, puede modificarla y dar a entender su propósito, para eso la van a usar. Todas las religiones usan la Biblia hoy. Todo el mundo. Hasta los mismos satánicos usan la Biblia para su propia conveniencia. Todo el mundo usa la Biblia. Pero no significa que es verdad. Entonces, estamos siempre en tiempos donde se cumple esa palabra que hay falsos maestros, hay falsas personas que enseñan mal. Y no es que yo estoy aquí pretendiendo que tú me creas a mí y que yo soy el maestro verdadero en el YouTube y que yo tengo la verdad y solamente la verdad. No, hermano, yo tenía esa mentalidad antes, pero Dios me sacó de esa mentalidad. Dios me permitió vivir esa mentalidad para enseñarme ya cuando esa mentalidad se esté manifestando. Por eso es que yo en otras personas puedo ver esa mentalidad. Porque yo era así. Yo ya pasé ese camino de mentalidad de orgullo, de que solamente nosotros tenemos la verdad y tenemos la razón. Y honestamente no me quiero colocar ahí. Dios me ha dado mis dones que yo tengo que ejercitar para el cuerpo y eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer a mí. Sí. No es el mismo don que otras personas. Entonces, yo no espero que tú creas que yo tenga toda la verdad. Pero algo sí yo tengo muchas convicciones, hermanos. Yo tengo la convicción en no darte a ti mi opinión, sino darte a ti la opinión de la Escritura. Darte la opinión de los relatos originales. Por eso es que vamos a hablar de los relatos hoy. Los relatos se pueden identificar como epístolas, cartas, escritos de siervos que influyen en la vida tuya. Esos son relatos, los relatos de la Escritura. Hoy día hay muchos hombres que hacen sus propios relatos. Sí, están tratando de modificar la Biblia con sus propios relatos. Sí, modificando sus propios evangelios, haciendo sus propios evangelios. Y al fin de tiempo siempre cualquier falsa doctrina, no importa cuál sea, tiene el mismo propósito de desviarse del relato original. Ese siempre va a ser el hecho.
Entonces hoy yo te voy a enseñar por las Escrituras cómo son hombres de Dios verdaderos que escriben relatos verdaderos. ¿Cómo puedes identificar en un hombre de Dios que está hablando un relato verdadero, cuando está relatando algo? Nosotros relatamos igual, pero yo te voy a enseñar cómo yo hago los videos, se identifica igual como los apóstoles lo hacían. Los apóstoles, como Lucas lo hacía, cómo se puede identificar en la Biblia como ellos lo hacían. Los hombres de Dios originalmente, el comportamiento original de relatos era siempre hablar de Jesús. Nunca hablaban de su propia sabiduría e inteligencia. Te recomiendo el video de la sabiduría e inteligencia que hicimos para que sepas la diferencia entre inteligencia humana y sabiduría de Dios verdadera. O supuesta sabiduría humana. Y eso exactamente es. Los relatos siempre van a exaltar a Jesús de hombres, exaltar a Jesús y sus enseñanzas. Y las enseñanzas de los primeros discípulos, eso está escrito. Y te voy a enseñar hoy por qué hice ese video de Pablo también. Él también era no muy aceptado por sus relatos. Todo tiene que ver con la misma cosa, siempre todo lleva a la misma cosa. Entonces, todas las cosas que te dice un hombre de Dios es verdad. Tienes que identificar su lenguaje con el lenguaje de la Biblia, bíblico. Porque van a venir muchos hombres a relatarte un evangelio. Y va a sonar hermoso, va a sonar tremendo, va a sonar wow. Y hay todo tipo de evangelios hoy día. El evangelio original con el que Pablo luchaba, la religiosidad, el evangelio de la esclavitud, de volverte a un mandamiento, que no hay fe. Y hay otros evangelios de libertinaje. Pura gracia. Entonces nosotros somos llamados a balancear. Yo estoy llamado a balancear. Ese es lo que yo sentí de Dios. Entonces vamos a entrar en los relatos para que tú identifiques a un falso maestro intacto. Si tú quieres identificar a un hombre falso, tienes que leer la Escritura. Porque los hombres que entraron en la Biblia para hacer testimonio para tu vida son hombres que nunca fueron falsos. Y Dios los permitió estar aquí, en las Escrituras. Entonces, vamos a ver cómo relataban los hombres de Dios. Y también, mientras hablamos de los relatos, siempre también voy a entrar en un temita muy pequeño sobre el pecado, que hay confusión. Siempre noto confusión en ciertos hermanitos y esto, hermano Alonso, pero ¿cómo? Explícame esto, porque escuché en otro lado que era así, así, asado. Y yo, hermano, pero ve la Escritura, ¿qué dijo nuestro Señor? Sí, pero no, en la Biblia ya no es suficiente. Ok, bueno, yo me voy a pegar a las palabras del Señor Jesús. El que está pegado a Él, está pegado a la vid. Yo soy su pámpano. Yo no puedo cortarme fuera de la vid, no tengo vida. Pedro le dijo, ¿dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra dice, Pablo le decía a los hermanos, justamente en Corintios, que no pensaran más allá de lo que ya está escrito. Pablo lo decía. Entonces, si algo, por eso le decía Pablo, es por algo, hermanos, porque habían personas que pensaban más allá de lo que está escrito y normalmente dejan la fe, no guardan la fe y normalmente hacen sus propios relatos. Recuerda que Pablo, cuando escribía sobre que ya una amonestación, yo creo que era en Tesalonicenses, donde había personas diciendo que ya Cristo había venido. Y él decía, sí, es como que, sí, mandaron carta como si fuera mía. O sea, hay personas que hacen sus propios relatos, como si fueran Pablo. Hay personas que escriben su propia opinión. No. Antes que me metan los relatos, quiero decirle también algo muy importante. Hermanos, todo lo que es historia bíblica está respaldado por testimonios. La Biblia no es un testimonio verdadero si no hay testimonios y testigos respaldando. Una verdad no se puede sostener si no hay testigos. Por eso es que Jesús escogió 4 testimonios de testigos. Tuvo testigos que lo vieron resucitar. Tuvo testigos que estuvieron ahí. Tuvo testigos. Yo no estuve ahí. Yo no fui uno de esos testigos. Yo soy un testigo de este tiempo. De este tiempo soy un testigo. Nosotros
creímos sin haber visto. Ellos vieron y creyeron. Nosotros creímos sin haber visto. Nosotros somos más bienaventurados que ellos. Pero Dios tenía un plan de tener testigos. Yo no estuve allá. Ni cualquier otro siervo de Dios que ha vivido aún 80 años en esta tierra nunca estuvo allá. Aún tener 80 años no es suficiente para contradecir las Escrituras, porque tú nunca fuiste un testigo original. Si la Biblia no es respaldada por testigos, no es una sustancia verdadera. Porque la Big Bang Theory, la teoría de la Big Bang, los filósofos, todo el entendimiento cosmético universal, todo no es vigente porque nunca tuvo testigos. Es una teoría solamente. La Biblia es una de las pocas cosas que tienen, es un relato que tiene testigos. Y todavía en este siglo sigue teniendo testigos. Si hay una prueba científica más grande es la Biblia. ¿Por qué? Porque una prueba científica se tiene que hacer con algo vigente, viviendo y respirando aire para que se pueda comprobar que es verdad. Es la única manera de comprobar una verdad. Cuando tú vas a hacer una prueba clínica de medicamentos, tienes que usar sujetos. Tienes que usar, comprobar, hacer exámenes para comprobar que funciona. Hermano, nosotros somos ese experimento. Tú y yo somos el experimento de Cristo, que Cristo existe y es el Señor. Porque no hay nada más grande experimentado que nosotros mismos, nuestras propias vidas, ser transformadas. Hay un antes y después. Eso es lo que hace la Biblia verdadera. Un hombre no puede cambiar solo. La Biblia es lo más comprobado que hay, científicamente y humanamente. Y no se diga los artefactos históricos que hay, de todos los eventos que ocurrieron bíblicos en el Viejo Testamento, que hay también comprobación de eso. Entonces lo mismo con la Biblia. Los relatos no se pueden cambiar porque los relatos solamente se pueden relatar por testigos que estuvieron ahí. Tú no puedes hablar de algo que tú no estuviste allí para ver. Por eso que Jesús escogió 12 apóstoles y tuvieron 4 evangelios, para que hubiera 4 testimonios. Siempre Jesús dijo, en boca de 2 o 3 constará toda palabra. Porque tú no te puedes imaginar, tú no me puedes decir, sí, Alonso, yo voy a venir aquí a predicarte un evangelio. Y así, ahí. Y no, yo espero que tú me creas porque simplemente esto es entendimiento y sabiduría del Espíritu, solamente el Espíritu. No, tráeme testigos. Dios siempre basó todo en testigos porque Él sabía cómo era el ser humano. El ser humano es una persona orgullosa, testaruda y dura de servir. Tú tienes que comprobarle a ellos que todo fue verdad. Históricamente, médicamente, no sé, de todo tipo de manera. Así es la Biblia. Entonces, para tú hablar de la palabra de Dios, tuvo que haber relatos originales de los testigos que estuvieron con Jesús para hacerlo verdadero. Por lo mínimo 2 o 3 o 4, pero hay demasiados testimonios. Entonces yo no puedo venir en estos tiempos a cambiar esos relatos. Sería mentiroso. Sería anulando la palabra de Dios, que ya tiene testigos puestos por sí mismos. Eso se llama blasfemia. Tú le quitas el crédito a la Escritura. Es mejor que te ates una piedra de molino en tu cuello y te eches al fondo del mar antes que hagas a alguien pecar en duda de la verdad. Es muy fuerte engañarme a mí, hermanos. Yo soy muy joven, pero he vivido muchas experiencias muy valiosas que Dios me ha permitido vivir. Experiencias que hasta hoy viejos testarudos no pueden entender. Porque verdaderamente se necesita un corazón temeroso de Dios y, oye, de verdad que hay que tener humildad para verse en el espejo y decir, oye, estoy bien feo. Estoy gordo, feo, tengo ojeras. Estoy mal delante de Dios. Y después compararte al ejemplo vigente de Jesucristo. Wow, no soy nada como mi Señor. 0. Y compararte a los relatos y los testimonios y testigos que tenemos que eran de Jesús. Wow, no me parezco nada a ellos. Eres un falso. Los relatos que tenemos, hermanos, son los testigos y los testimonios de lo
de lo que han vivido, han visto, han creído. Un hombre, dos hombres, lo que sea, no pueden contradecir el relato original. Yo no puedo venir a explicarte y a darte mi propio evangelio. Yo no puedo decir, Alonso, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a las 12 tribus de Israel en la dispersión, salud. No. Perdóname, no. Yo no puedo relatar. Ya está, todo fue relatado. Por eso que Apocalipsis nadie agregará o quitará. Ya todo está relatado, nada se puede quitar. Solamente tenemos que aceptar, y este es el relato original, y tenemos que seguir adelante con ese relato. Y el relato, hermano Alonso, ¿es verdad? Sí, claro. Está comprobado naturalmente, físicamente. Está respaldado médicamente todos los relatos de los apóstoles y de la Biblia. Yo he visto sanaciones. Dios me ha usado a mí para hacer milagros y sanaciones. He visto echar fuera demonios, relatos confirmados. Mi vida fue cambiada como lo dice la Biblia. Nunca volví a ser igual. El viejo hombre pasó, el nuevo hombre fue nacido nuevo. Recibí el Espíritu Santo. Todos los relatos que dice la Biblia es verdad. Que yo soy un experimento de la Biblia. Gloria a Jesús. Un experimento, he aquí. Y varios experimentos en todo el mundo que han experimentado la verdad. Ahora, los relatos tienen testimonio y Dios lo permitió así. Hoy te voy a dar los relatos de Mateo. ¿Y qué es el relato? El relato normalmente se abre. No todo lo que está en la carta y todo lo que dijo Mateo. Pero Mateo, Lucas, Marcos y Juan, Hechos, Romanos, todos tenían un relato como abrieron la carta. Y yo quiero enseñarte el lenguaje de un hombre de Dios verdadero, cómo abre una carta o un relato, una prédica. Hoy día no relatamos como los apóstoles que escribimos cartas, pero nosotros somos cartas vivas. Cuando yo predico, yo estoy relatando a ustedes. Estoy abriéndome como una carta abierta a todos los hermanos en la dispersión. Automáticamente. ¿Puedo estar diciendo mentira o verdad? Hoy vamos a mirar el relato de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y Juan. Los 4 testimonios del Evangelio. Los 4 testigos de Dios. Y ellos solamente vieron y escribieron. Lo mismo que le dijo Juan en Apocalipsis. Solamente ve y escribe. No metas tu opinión, solamente ve y escribe lo que ves. Pero hoy día metemos nuestra patota y nuestra opinión. No. Dios me libre de ser un insensato. Sí. Vamos a mirar las calidades de un relato de un hombre de Dios como debería ser. Vamos a empezar con Mateo capítulo 1, verso 1. El primer relato de Mateo cuando él abrió el Evangelio. ¿Y cuál es el propósito de enseñar el relato? Un hombre de Dios abre su prédica, su relato, con esta manera, siempre glorificando la enseñanza de Jesús, a Jesús mismo, y dando testimonio de los testigos antes que nosotros. Nunca va a hablar por su propia sabiduría, nunca va a hablar de su propia opinión, nunca va a hablar más allá de lo que ya se sabían por los testigos, por Jesús, por las enseñanzas de Jesús y por los apóstoles. Nunca va a ir más allá. Se está dentro como un testigo fiel dentro de la verdad que Dios permaneció e hizo. Nunca va a haber más allá. Mateo capítulo 1, verso 1. Analicen las palabras estos. Esto es un relato de un hombre de Dios. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y Abraham. Así abrió Mateo. Mateo no abrió, hermanos, hoy le voy a dar una revelación extremadamente grande y solamente el Espíritu me lo ha revelado a mí. Y el que lo pueda aceptar, lo va a aceptar. El que no, no. No hay revelación más grande que Jesús. Y eso está pasando hoy. Y yo no digo esto específicamente contra alguien, porque eso es lo que las personas piensan acá con su mente errónea. Su perversidad de su corazón. Si a alguien le cayó esta predica, le cayó como un anillo al dedo, pues allá él con el Jesús y él que se lo arregle con Jesús, no conmigo.
Yo sirvo a mi Señor y solamente hablo como un burro de Balaam. Yo estaba viendo un video de este Papa Francisco. Y ese es uno de los más grandes falsos profetas que yo he visto. Y sabes que un día vamos a ver si ponemos su video para analizarlo. Pero eso es una persona que agrega y quita. Él hace su propio relato de la verdad. Y es un gran falso. Está saliendo con una serie, wow, que no te imaginas. Personas enfermas mentalmente, en el corazón, en el espíritu. Y este hombre no sabe, no es nadie para ser usado por Jesús. Porque no tiene la simiente de Dios. Tiene la simiente de otro. Pero bueno, escuchen esto. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías. ¿Por qué no pensamos así? Así como yo empiezo mis prédicas. Hermanos, vamos a entrar en la palabra, a los relatos, a lo que dijo Jesús. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Eso es lo que yo hago. ¿Y qué dice? Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Zera. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ahí da toda la genealogía. Sí, toda la genealogía. Y al fin llega al versículo 16. Jacob fue el padre de José. Él fue el padre de José. Y esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Eso es lo único que Mateo empezó explicando el fundamento original. 17. Todos que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. 18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y después tú lees toda la carta de Mateo y habla puro de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué vio? ¿Qué testificó? Punto. ¿Por qué será que Mateo no metió su propia revelación? Mateo abrió así. Esto es lo más básico. Vamos a entrar en unas más tremendas ahorita. Esto es lo más básico. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús. ¿Por qué tú no abres tu prédica así? Hermanos, esto es lo que decía la Escritura antepasada. Los antepasados son la Escritura también. Esta es la Escritura. Esto es lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 1, verso 1. Segundo testimonio. El relato de Marcos. ¿Qué dice? Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. ¿Pero por qué va a hablar el profeta? ¿No deberíamos hablar de las Escrituras? Empezó su relato de una vez dando gloria a Jesús. Esta es la buena noticia de Jesús el Mesías. ¿Cómo habló el profeta Isaías? Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ábranle camino. Y después dice, ese mensajero era Juan el Bautista, estaba en el desierto y predicaba que la gente debería ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Eso está fuerte. ¿Qué Biblia tengo? Bueno, aquí tengo la Nueva Traducción Viviente y tengo 30 Biblias más. En el relato original de Marcos mencionó qué significaba el bautismo y el arrepentimiento. Parte del relato de un hombre de Dios abriendo su prédica siempre tiene que ver con el mensaje de Jesús. Antes que me concentre en lo de arrepentirse de sus pecados, porque aquí lo dice, quiero nuevamente entrar en esa verdad. Marcos abrió su prédica dando gloria a Dios y la buena noticia, hablando de lo que hablaban los profetas, la Escritura, dándole gloria a Jesús, hablando de los antepasados profetas que son los que son testigos de lo que Dios había hablado a ellos. Habló de Juan el Bautista y después habló quién es Juan el Bautista. El que estaba en el desierto predicaba a la gente. Debía de ser bautizada para demostrar
demostrar ellos que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Parte del relato de Juan era ese, dar a entender el propósito del relato, la predicación del Evangelio. Es parte del relato. Antes que me metan en los otros relatos, vamos a mirar, porque yo sé que esa escritura no es muy agradable para muchas personas, especialmente como la he leído. Causa un poquito de contienda. Mira, parte del relato es nuestra prédica a las personas y decirles que se tienen que arrepentir y voltear de sus malos caminos. Eso está en el Viejo Testamento. Yo hice un video de Vuélvanse a Dios, donde tomé mucho tiempo sentado acá explicándote cómo habla el Nuevo Testamento. Te di todo el Nuevo Testamento, no sé cuántos versículos te di, por lo mínimo como 50 o 100 versículos, de cómo Dios hablaba a las personas en el Viejo Testamento y decía, vuélvanse a mí de sus pecados, de sus malos caminos. ¿Ok? Esto es pura palabra, esto no soy yo. Yo quisiera que no dijera eso. Yo estuviera también haciendo parranda y fiesta. Pero bueno, I'm joking, estoy echando broma. Tengo más o menos, a ver, tengo 1, 2, 3 Biblias en español que quiero enseñar. Y tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo 20 Biblias que te voy a enseñar, el mismo versículo. Ahora, son 20 testimonios. Quiero que tomes en cuenta eso. 20 testimonios. Y lo hago por amor al pueblo, ¿no? No lo hago por mí mismo. Para que las personas se den cuenta. Estas 20 Biblias están basadas en la concordancia original de arrepentimiento. Te voy a enseñar las Biblias y después te voy a enseñar las concordancias. Y yo sé que personas son visualmente orientados. Yo no estoy pidiendo que me creas a mí. Yo sé que hay Biblias que no dicen arrepentidos de vuestros pecados. Pero como lo he dicho muchas veces, eso no significa que no sea verdad. Te voy a dar 20 Biblias de traducciones. Son 20 Biblias. Ok. No usa la Reina Valera. 20 Biblias y después te voy a enseñar por las concordancias y te voy a colocar los relatos acá en la pantalla para que lo puedas leer tú con tus propios ojos, para que sigas conmigo y puedas convencerte de la verdad. Ok, vamos a empezar primero con la traducción de las Biblias. Ok, voy a leerte, son 4 Biblias, perdón, son 21. 4 Biblias en español y después el resto son en inglés, pero te las voy a traducir a través del traductor acá para que puedan ver. Son 21 Biblias. Empecemos primero por la Biblia, la más conocida, Reina Valera de 1960. Ok, que es la más conocida, es la que todo el mundo usa. Vamos a enfocarnos en el versículo 4 que dice arrepentidos de sus pecados. Juan el Bautista vino hablando de arrepentidos de sus pecados. Supuestamente, en la Biblia Nueva Traducción Viviente así lo ponen. ¿Por qué lo ponen así? Porque el original significado en el hebreo y el griego significa arrepentido de sus pecados. Y yo te lo voy a enseñar. No quiero que me creas a mí, quiero que lo creas a las concordancias y lo que nos puede enseñar la verdad. Exacto. Reina Valera dice, versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así lo dice esta versión. Pero imagínate que él predicaba el bautismo de arrepentimiento para que tus pecados sean perdonados. O sea, primero era el bautismo de arrepentimiento. O sea, primero era el arrepentimiento para poder recibir perdón. Ahí ya empezamos que la Biblia anterior, la Nueva Traducción Viviente, no está mal. Porque tiene que haber arrepentimiento para que tus pecados sean perdonados. Porque aquí es lo que dice. Aún la más básica. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Te lo menciono nuevamente como decía la Nueva Traducción Viviente. Estaba en el desierto y predicaba a la gente que debía ser bautizada para demostrar
que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada o perdonado. Es lo mismo. Pero bueno, vamos a ver más testimonios, ¿no? Esta es la Reina Valera. Vamos a la Biblia PDT. Y yo les voy a dar el nombre de las Biblias para que ustedes también la tengan. La PDT es la palabra de Dios para todos. Es una Biblia que se llama la palabra de Dios para todos. Me he metido a leer todas estas Biblias. La Biblia esta dice en el versículo 4, Marcos 1:4. Así, Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto, anunciándoles que cambiaran su manera de pensar y de vivir, y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Eso lo dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Anunciándoles que cambiaran su manera de pensar y vivir. Eso lo dice la concordancia. Metanoia, cambio de mente. Esta Biblia no está tan mal, pero obviamente da más detalle. Que cambiaran su manera de pensar y vivir, la manera de vivir. ¿Cómo vivían las personas? O sin Jesús vivían en la carne, en pecado. Y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Lo mismo, arrepentidos para el perdón de pecados. Que se bautizaran en el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lo mismo. Vamos a mirar otra traducción más. Vamos a la traducción TLA. Traducción el lenguaje actual. Vamos a decir el lenguaje actual. Vamos a ver qué dice el lenguaje actual. El versículo 4. Por esos días, Juan el Bautista apareció en el desierto. Se vestía con ropa de pelo de camello y usaba un taparrabos de cuero. Comía saltamontes y miel silvestre. Juan le decía a la gente: bautícense y demuestren que ya no quieren hacer lo malo. Solo así Dios los perdonará. También decía: después de mí viene alguien más poderoso que yo. Hablaba de Jesús. Bautícense y demuestren que ya no quieren hacer lo malo. Eso está en todos lados en la Biblia. Dice la palabra que cuando uno se bautiza en Jesús, ya el viejo hombre, muere y vuelve a vivir el hombre nuevo en Cristo Jesús, una nueva criatura. En el bautismo fuimos sepultados con Jesús, todas nuestras concupiscencias, deseos malos en Jesús. Y resucitamos para vida nueva. ¿Toda la escritura dice eso? ¿Contradice algo en la Biblia? No, porque esto todo está en Romanos, está en Corintios, está en todos lados. Muy interesante esta traducción bíblica. Y después tengo la Sefer Dabar. La Sefer Dabar, que es la que tengo físicamente, que es esta Biblia, es la hebrea, que yo la estaba mirando, esta física. Estábamos mirando el versículo 4 de la Sefer Dabar. Y aquí pongo la foto conmigo para que leas. Dijo: Johanán, que es Juan, estaba sumergiendo en el desierto y proclamando tevilá, que significa inmersión en aguas, purificación, para hacer teshuván o teshuván. El teshuván, que significa volverse o arrepentirse, para perdón de los pecados. O sea que él estaba haciendo un bautismo, una inversión para arrepentimiento, para los perdones de los pecados. O sea, la inmersión te hacía teshuvá. La inmersión te hacía volverte, arrepentirte para el perdón de tus pecados, para el perdón de los hataim, de los pecados. Esa palabra teshuvá la vamos a mirar más en detalle ahorita. Quería leer también ese testimonio en la Sefer Dabar, que es una Biblia hebrea. Y te voy a leer ahora las partes en inglés. A muchos les gusta usar la Biblia amplificada. Vamos a usarla hoy porque hay predicadores que usan esta Biblia amplificada cuando les conviene, ¿no? No es todo el tiempo. Vamos a usar esta Biblia. Vamos a traducir la Biblia amplificada en español. En el versículo 4 de
capítulo 1. Dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando un bautismo de arrepentimiento por el perdón de los pecados. Y ellos ponen entre paréntesis una interpretación. Es decir, requerir un cambio de la antigua forma de pensar de uno, alejándose del pecado y buscando a Dios y su justicia. Todo lo que yo he predicado. Yo te he dicho que la justicia no se puede hacer estando en práctica de pecado. No te sirvió para nada. Porque la palabra dice que nosotros no somos salvos por obras, ni por justicia que hayamos hecho, sino por gracia, para que nadie se jacte. Nadie se puede jactar de que hace justicia y se va a salvar, que hace buenas obras y se va a salvar. Eso es antibíblico. Nadie se puede salvar por sí mismo. Solamente la gracia y creer y la fe te hace salvo. Pero nuevamente yo he mencionado que Pablo era odiado, porque él iba en detalle en lo que significa vivir verdaderamente por Jesús, y era odiado por eso, porque lo sacaba a las personas fuera de su zona de confort. Con las cartas de Pablo, Pablo identificaba quién verdaderamente estaba dispuesto a vivir en el Espíritu y quién no, quién estaba en el Espíritu y quién estaba en la carne. Cuando tú predicas los mensajes que Pablo predicaba como relato, hace manifestar a las personas verdaderamente que son. O están en desacuerdo o están en acuerdo y están dispuestos a que Jesús los limpie. No es que dejen de pecar por ellos mismos, no. Están dispuestos a que Jesús los limpie y Jesús los va a limpiar y los va a sanar. Por el simple hecho de ¿qué? De que están dispuestos. Ese es el secreto. Pero el que no está dispuesto y está justificándose, nunca va a ser limpio. Y va a odiar a Pablo y por ende nos va a odiar a nosotros porque nosotros hablamos de las cartas de Pablo. Pero remarco eso de nuevo, es decir, requerir un cambio en la antigua forma de pensar de uno. Eso es lo que dice la concordancia de Metanoia. Alejándose del pecado y buscando a Dios y su justicia. También me recuerda la escritura que en York San Mateo. Busca el reino de Dios y su justicia antes que nada, y todo el resto será agregado. Tenemos que buscar, no es que las personas se confunden, no es que busca las obras de caridad y todo será agregado. No, el reino de Dios y su justicia es todo. Todo, comportamiento de creyente, buscar del Espíritu, vivir por el Espíritu, hacer lo bueno, aborrecer lo malo. Concluye todo en una sola cosa. Porque el reino de Dios no consiste en dar solamente al pobre. Igual como dice la Escritura, el reino de Dios no solamente es comida y pan y agua, no. No, es gozo en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, escuchar al Espíritu. El reino de Dios no solamente es que das al pobre, no. ¿Dónde salió eso? El reino de Dios es más que eso. El reino de Dios es grande. No solamente es una cosita nada más. Ya vemos esa Biblia también. Dice lo mismo. Voltear. Requerir un cambio de la antigua forma de pensar de uno. Normalmente es alejándose del pecado. Porque la antigua manera de vivir de un ser humano antes de Cristo es vivir en el mundo, hermanos. No importa si estás en una religión, si estás en una... No importa. No importa. Todo el mundo nadie es justo por sí mismo. Todos nacimos bajo pecado. Todo el mundo que entra a esta tierra está bajo pecado. Significa que tienes que alejarte del pecado. O sea, nadie se puede escapar de ese paso inicial cuando Jesús viene a tu vida. Claro, forma de pensar antigua es cambiada porque tú requieres eso y quieres hacerlo. Y automáticamente eso va a producir en ti alejarte del pecado, de lo que eras en el mundo. Tú naciste bajo el pecado. No te puedes hacer el que no necesitas alejarte del pecado. Todo el mundo, todos nosotros somos pecadores. Al tú decir que no necesitas alejarte del pecado, todavía sigues ahí. Todavía sigues en la antigua manera de vivir. Vamos a ir a la Biblia amplificada clásica. Perdónenme. Vamos a la original, la clásica, vamos a la clásica. La Biblia amplificada clásica. Vamos a ver qué dice la Biblia amplificada clásica. Dice el versículo 4 de mismo Marcos 1. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando un bautismo que obliga a arrepentimiento. Y dicen un cambio de opinión para mejor. Enmendando de todo corazón los caminos de uno, con la abominación de sus pecados pasados, para obtener el perdón y el liberador o la libertad de los pecados. Wow, está completa. Claro, al tú ir
por ese cambio, obtienes la libertad del pecado. No es que ya no estamos bajo la ley, ya estamos libres. No, son dos cosas. Ya no estás bajo la ley tampoco, si es que naciste no. Porque la ley es para el transgresor. Si no has nacido de nuevo, la ley todavía está sobre tu cerviz, porque eres un transgresor. Pero si eres convertido en justo por el Espíritu, la ley es quitada y también el deseo es quitado. Las dos cosas. Y esta Biblia, la Biblia amplificada clásica, lo pone muy bien. Y eso exactamente como lo dicen las concordancias. Ahorita lo vamos a mirar. Pero voy con ustedes. Son varias Biblias, pero ténganme paciencia, hermanos, porque normalmente uno tiene que enseñar la verdad porque hay personas que no te creen. Sí, sino que están escuchando. Yo no soy legalista ni predico pecado, pero sí predico el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene más detalles de solamente creer en Cristo crucificado. Porque, ¿qué significa creer en Cristo crucificado? Si alguien te dice, ¿qué significa creer en Cristo? ¿Cómo sería una persona que ha creído en Cristo? Hay preguntas así. Biblia común en inglés. Juan el Bautista estaba en el desierto pidiendo que las personas fueran bautizadas para demostrar que estaban cambiados sus corazones y sus vidas y que querían que Dios perdonara sus pecados. Vamos a la siguiente. CJB. Y esta va a hacer mucho a ustedes reír, pero escuchen esto. Esta es la Biblia completa judía. Esta es la Biblia judía completa. ¿Qué decían los judíos? Así que Juan, el inmersor, apareció en el desierto, igual como lo dice esta también es hebrea, proclamando una inmersión que implicaba volverse a Dios del pecado para ser perdonado. Eso es lo que dice la Biblia judía completa. Es una Biblia judía. Hermanos, Biblia judía. Vamos a otra más. Yo sé que he sido un poquito insistente, pero es necesario ir a otra más. CEV, que es la Biblia contemporánea de inglés. Vamos a ver qué dice lo de contemporánea. Ok, perfecto. El versículo 4. Así que Juan el Bautista apareció en el desierto y les dijo a todos, vuélvanse o vuelve a Dios y sé bautizado. Entonces tus pecados serán perdonados. O sea, primero vuélvete a Dios y entonces tus pecados serán perdonados. Otro testimonio más. Esto es puro testimonio de Biblias. Yo no puedo ponerme en contra de algo. O sea, si hay 21 testimonios, hay algo que hemos encontrado. Yo no puedo decir que esto no es verdad. Porque todas están hablando la misma cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque quieren corromper? No. Porque el ser humano quiere volverse a sus pecados. El ser humano nunca va a hacer eso. Más bien, colocaría al ser humano, no tenemos que volver a nuestros pecados. Borra eso. No. Dios conservó su verdad. Versión fácil de leer, se llama esta Biblia. Así que Juan el Bautista vino y estaba bautizando a la gente en la zona del desierto y les dijo que se bautizaran para demostrar que querían cambiar sus vidas. Y entonces sus pecados serían perdonados. Otro testimonio más. Muy bien. Excelente. Vamos a otra versión más. La Expanded Bible en inglés. Sí, yo creo que es la Biblia ampliada. Muy bien, la Biblia ampliada dice, Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el desierto y predicando un bautismo de corazones y vidas cambiadas. Cambiando del pecado, arrepentimiento por el perdón de los pecados. GNB, vamos a la hora la GNB, que es la Biblia de Geneva, yo creo que se llama la GNB. Esta es una Biblia de 1599. Sí, es la Biblia Geneva, que es muy vieja, muy vieja. ¿Qué decía la Biblia Geneva? Versículo 4, Juan bautizó en el desierto y predicó el bautismo de la enmendar de la vida para la remisión de los pecados. Muy bien. Enmendar la vida. O sea, todo era por un cambio. O sea, lo que producía
Jesús era un cambio en tu vida. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la que sigue? La GNT, Good News Translation. Escúchale. Ahí va. Y esta Biblia dice lo siguiente. Vamos a ver. Perfecto. Así que Juan apareció en el desierto bautizando y predicando. Aléjate de tus pecados y sé bautizado, dijo a la gente, y Dios perdonará tus pecados. Otro testimonio más. Vamos a otra Biblia más. Vamos a la ICB, que es la International Children's Bible. Esta Biblia es para niños. Ok. Vamos a ver. La Biblia Internacional para niños. Juan estaba bautizando a la gente en el desierto. Predicó un bautismo de corazones y vidas cambiadas para el perdón de los pecados. Muy bien, otra más. Perfecto. Vamos a la Biblia de Phillips. Es otra Biblia más. La Biblia de Phillips. La Biblia Phillips, aquí está. J.B. Phillips, New Testament. Muy bien. La Biblia de J.B. del Nuevo Testamento de Phillips. Porque Juan vino y comenzó a bautizar a los hombres en el desierto, proclamando el bautismo como la marca de un completo cambio de corazón y del perdón de los pecados. Otro testimonio más. Estamos hablando, ¿por qué estoy dando este testimonio? Porque personas tienen mucha confusión sobre si tenemos que arrepentirnos de nuestra manera vana de vivir. Porque eso es lo que significa eso. Nuestra manera vana de vivir. O sea, vivíamos como los gentiles en nuestras concupiscencias, en nuestra mente, en nuestros propios deseos de la carne. Muy bien. La Biblia viviente. Versículo 4. Este mensajero era Juan el Bautista. Vivía en el desierto y enseñó que todos deberían ser bautizados como un anuncio público de su decisión de dar la espalda al pecado para que Dios pudiera perdonarlos. Muy bien, otro testimonio más. Imagínate cuántas Biblias hay dando este mismo mensaje. ¿Acaso todos están mal? No, ahorita les voy a dar, yo sé que son muchas Biblias, pero tengo que leerlas todas por la convicción del Espíritu. Y después te voy a enseñar las concordancias de metanoia para que veas que dice lo mismito. Todas las Biblias y la traducción están basadas en el antiguo griego de cómo la Biblia fue escrita. Y la Biblia en griego escrita en hebreo habla justamente que tenemos que arrepentirnos de los pecados. Esa es la antigua manera de vivir. O sea, a veces no dice pecados, dice antigua manera del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Pero las personas quieren interpretarlo diferentemente. ¿Ok? En la Biblia del mensaje, capítulo 1 de Marcos, verso 4. Juan el Bautista apareció en la naturaleza, predicando un bautismo de cambio de vida que conduce al perdón de los pecados. Exactamente lo que dice metanoia. Arrepentimiento para perdón de los pecados. Porque ¿cómo va a haber perdón de pecados si no hay un cambio de vida? ¿Cómo va a conducir al perdón de pecados? Vas a seguir en lo mismo, practicando tu pecado. Muy bien, eso es otro testimonio más. Excelente, gloria a Dios. O sea, muy buenas estas Biblias. Es la primera vez que yo leo tantas Biblias así de esa manera. Ok, muy bien. MSG. Ok, vamos a la siguiente. NCV. La NCBV, como de Víctor. Sí. Ok, wow. Esta Biblia se llama la Nueva Biblia, la versión del Nuevo Siglo. Dice el versículo 4, Juan estaba bautizando a la gente en el desierto y predicando un bautismo de corazones y vidas cambiadas para el perdón de los pecados. El mismo mensaje en la misma Biblia. ¿Para qué usar la Reina Valera si esa Biblia ha sido adulterada? Vamos a chequear en lugares donde nadie ha chequeado. Ese es mi propósito, porque yo hago todo esto. Vamos a la Biblia Nueva Internacional de Lectores. Sí, nueva versión para lectores internacionales. Y así apareció Juan el Bautista en el desierto. Predicó que la gente debería ser bautizada y alejarse de sus pecados. Entonces Dios los perdonaría. Ahí va. Y esta es la Biblia casi. Ya leímos la Biblia completa judía, ¿correcto? Sí, ya la leímos, completa judía. Ahí está. Son más o menos 21 Biblias que te he dado. Ahora tú dime,
yo sé, tienes la pregunta, ¿pero por qué, hermano? ¿Pero por qué dicen arrepentidos de sus pecados? Bueno, vamos entonces a mirar en el versículo 4 del mismo Marcos. Esta vez estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Déjame volver a la Nueva Traducción Viviente. Vamos a darte claridad sobre ese tema. Nueva Traducción Viviente. Ok, en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera dice en la palabra arrepentimiento. Predicaba siempre demostrar que se había arrepentido. Ok, vamos a la Reina Valera mejor, porque esa es la que todo el mundo usa. O la King James dice repent for remission of sins. O sea, arrepiéntete para perdón de pecados. Así dice la Reina Valera. Bautizaba Juan en el desierto y predicando, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ok, esa palabra arrepentimiento tenemos que mirar ahorita. Y yo te voy a llevar conmigo para que veas cómo yo estudio las concordancias. Yo no quiero que solamente tú me escuches a mí y digas, sí, el hermano Alonso está hablando lo suyo. Ok, no. Vamos a colocar las concordancias ahí. Esa es la concordancia que yo estoy usando ahorita. Las palabras allí se llama godrules.net. Esa es una concordancia muy amplia que enseña la concordancia también y el hebreo. Enseña las dos cosas. Ahí estás viendo la palabra conmigo, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia. La están viendo conmigo, ¿correcto? Para que puedan verlo visualmente. Número de fuerte, número de Strong's, 3341. Viene originalmente en el 3340. Ahorita vamos a mirar el 3340. Pero el 3341 tiene una definición muy básica. Tenemos que mirar las dos concordancias para tener un fundamento sólido. ¿Qué significa? Compunción o por culpa, incluido de la reforma. O sea, que es una culpa. Por implicación, reversión. Es como un voltear de la decisión de otro. Arrepentimiento o arrepentimiento. Si ustedes bajan un poquito más, el hebreo Strong tiene una definición también. Dice, un cambio de opinión. ¿Cómo le parece a alguien que se arrepiente? ¿Ok? De un propósito que ha formado o de algo que ha hecho. Está hablando que, ¿cómo le parece a alguien que se arrepiente? Alguien que se arrepiente de algo que ha hecho. Vamos ahora a la concordancia más amplia, que es la 3340, la que mencionó ahí. La 3340 significa metanoe, ¿sí? Que es pensar de manera diferente después. Eso es lo que decía todas las Biblias que hemos leído. Las 21 Biblias decía exactamente esa definición. Ya estamos llegando a lo que es. Significa que sí, la traducción de esas Biblias estuvo correcta. Pensar de manera diferente. Pero, hermano Alonso, ¿por qué le agregaron la parte del pecado? Cambiar mi manera de pensar, es mis pecados. Ok, vamos a seguir leyendo para enseñarte. Pensar de manera diferente después, es decir, reconsiderar moralmente, sentirse con compunción o triste. Después dice arrepentimiento. Después, en lo más bajito, habla del hebreo fuerte. Ahí están las concordancias del hebreo fuerte, la 5162 y la 7725. Que dice cambiar de opinión, es decir, arrepentirse. Y después la opinión número 2 es exactamente lo que está traducido en las 21 Biblias. Que dice, cambiar la opinión para mejor, enmendar de todo corazón con aborrecimiento de los pecados pasados. Ahí está. Podemos concluir que las Biblias que hemos leído, las 21 Biblias, tienen la correcta traducción. Porque esta traducción vino del antiguo hebreo y griego. Hay Biblias que sí han conservado solamente la parte hebrea y griega, que es muy similar. ¿Sí? Las Biblias que yo uso son hebreas y griegas, son una mezcla de los dos. Y la definición de metanoia, que muchos les gustan predicar, la metanoia, significa enmendar de todo corazón y aborrecer los pecados pasados. Sí te tienes que arrepentir de los pecados. Lo dice en la Biblia directamente la Reina Valera y otras versiones no. Pero la palabra arrepentimiento, como lo he mencionado varias veces en varios videos, no necesita una definición así de decirte qué es los pecados. Por ende, ya por naturaleza, ya deberías saber qué son tus pecados. Y son tu manera mala de vivir, tu manera vieja de vivir. Ya no vivimos como nuestra manera vieja, si no somos nuevas criaturas. Todo fue hecho nuevo. Todo lo que está en la Biblia, todo lo que está escrito. Todas las traducciones que hemos leído son correctas. ¿Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? Sí.
Conforme a la definición griega y hebrea, sí tenemos. Te lo estoy enseñando ahí para que estudies conmigo. ¿Ok? Sí, la Biblia dice exactamente correcta, esas Biblias. Pensar de diferente manera, enmendar de todo corazón, con aborrecimiento de los pecados pasados. Claro. Cuando tú te arrepientes, aborreces los pecados pasados. Cambias tu manera de pensar a una manera diferente porque aborreces tus pecados pasados. Enmiendas en tu corazón con aborrecimiento de los pecados pasados. ¿Por qué? Porque el corazón sale de todos los pecados, todo adulterio, todo sale de allí. Por ende, el arrepentimiento es contra tu manera pasada de vivir. Porque eso es lo que aborreces. Cuando llegas a Cristo, aborrezco. Tratas de enmendar tu corazón con Cristo, aborreciendo los pecados pasados. Porque le pasó a todo el mundo. Cuando Jesús vino por mí, lo primero es, lo que sentí es vergüenza de todo lo que había hecho. Sí, nuevamente, la Biblia es un experimento sobre los seres humanos. Y yo soy un experimento pasado con checkmark de que la Biblia es verdadera lo que dice. Sí hay que arrepentirnos de nuestros pecados porque aquí lo dice. Mírenlo bien, hermanos, por favor, antes que lo quite de la pantalla. Mírenlo bien antes que lo quite de la pantalla. Cambiar de opinión para mejor. Enmendar de todo corazón con aborrecimiento de los pecados pasados. Pensar de manera diferente. Dejar los pecados. ¿Confirmado? Más que confirmado. Ahora, es muy interesante lo que te enseñé, ¿no? Hay una palabra muy, muy, muy interesante. Y esa es la palabra teshuvah. La palabra teshuvah se encuentra en el capítulo 4 de Marcos. Perdón, del capítulo 1, verso 4 de Marcos. Te he leído muchas palabras. El teshuvah también te lo voy a colocar acá. Ese teshuvah viene de mi Biblia también. Aquí yo tengo una Biblia hebrea y griega que me traduce todo mientras estoy leyendo la palabra. Y cuando Juan el Bautista decía, Juan estaba sumergiendo en el desierto y proclamando telivá, inmersión en aguas, para hacer teshuvah. Teshuvah significa volverse, arrepentirse. Ahí está, para que lo vean. Estamos hablando que metanoia no es la única palabra que representa el arrepentimiento, sino teshuvah. La diferencia de teshuvah y metanoia es que teshuvah aparecía más en el Viejo Testamento. Teshuvah normalmente se identificaba más de volverse. Tú siempre vas a ver la definición, vuélvete a Dios, vuélvete pueblo mío, vuélvete, vuélvete. Cuando tú veas eso, esa es la palabra teshuvah, mayoritariamente. Es la palabra de teshuvah, pero también tiene una raíz que significa arrepentirse. Ahí tienes la definición que te puse. ¿Ok? Es volver o arrepentirse. Y después dice, para perdón de los hataim, de los pecados. Es decir, se lee de esta manera. Juan estaba bautizando y proclamando el bautismo de arrepentimiento para hacer teshuvah, para hacer arrepentimiento y volverse para el perdón de los hataim, de los pecados. Es decir, si tú no haces teshuvah, no te vuelves a Dios, no te arrepientes, no hay perdón de pecados. Porque aquí lo dice. Teshuvah es volverse para perdón de pecados. Teshuvah no significa más nada. Teshuvah no significa volver a la ley. Teshuvah no tiene esa definición. Y los exhorto que lean las concordancias ustedes mismos, no me crean. Ahí te las puse, el vigente ejemplo. Teshuvah. Hay otro ejemplo más. Vamos a Lucas, capítulo 3, desde el verso 8. Ustedes recuerdan que en Lucas capítulo 3, Juan el Bautista habla de frutos dignos de arrepentimiento. ¿Recuerdan eso? Lucas 3, 8. Por lo tanto, hagan frutos verdaderos de hacer teshuvah. La palabra teshuvah aparece también en el versículo 8 de Lucas capítulo 3, donde dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque arrepentimiento es teshuvah. Haced frutos dignos de teshuvah, de volver a Dios, de arrepentirse. Y no comiencen a decirse en sus almas, Abraham es nuestro padre, porque yo les digo que a ustedes de estas piedras puede Dios levantar hijos a Abraham. Y ustedes ya saben, hasta la hacha puesta a la raíz de los árboles.
Y después el versículo 10 dice, y le preguntaba la multitud del pueblo a Juan diciendo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Para qué? Para tener frutos verdaderos de hacer teshuvah, de hacer arrepentimiento, de hacer volver. ¿Qué comprueba que yo volví a Dios? ¿Qué comprueba que yo me arrepentí de Dios? ¿Y qué dice el relato completo? Hermanos, ahí no hablaba, Juan el Bautista le decía a las personas que venían, o sea, arrepiéntete porque estás guardando la ley. No, ahí le dice, a los que no le gustan dar a los pobres, den a los pobres. A los que le gustan extorsionar, no lo hagan más. A los que no le gustan su salario, conformados con vuestro salario. El teshuvah es volverse y alejarse del pecado. Alejarte de lo que te impide fluir en el Espíritu. El hataim es pecado. Arrepentirse de los pecados. Arrepentirse, hacer teshuvah para perdón de hataim. Hacer arrepentimiento, volver a Dios para perdón de pecados. Esa es la definición verdadera de teshuvah. Muy bien. Confirmación de eso. Pues vamos a mirar Hechos capítulo 17. En la Biblia está. Versículo 30. Así que ahora, y esto, contexto, para los que se confunden. El capítulo 17 habla un poco del problema que tenía Pablo con los judíos. Pero ese contexto termina en el versículo 21. Porque desde el versículo 21 él estaba en Atenas. Él llegó por primera vez en Atenas. Estos son hombres que no conocían ley, no tenían ley de Moisés, no tenían nada. Tenían sus propias creencias filosóficas, griegas. Porque cuando Pablo llegó, vio idolatría por todo el mundo, por todo el lado de Atenas. Y dijo, wow, más religiosos que estos no hay. Tenían una escultura al Dios no conocido. En ese contexto estamos. Estamos hablando a hombres en un contexto que no saben nada de la ley de Moisés y nada de la ley de Dios. Punto. Entonces el versículo dice, cuando Pablo le empezó a predicar a ellos, porque los de Atenas les gustaban escuchar cosas nuevas, se reunían allí para escuchar cosas nuevas. Ellos les gustaban la morbosidad del conocimiento. Los griegos venían mucho del gnosticismo también. Eran gnosis. Les gustaban las religiones griegas así de Zeus, Poseidon, ¿me entiendes? El antiguo de los dioses del aire, del trueno, la mitología griega. Versículo 30 dice, así que ahora, después de pasar por alto, Dios, los tiempos de la ignorancia, ha ordenado Él a todos los hijos de los hombres. ¿Dónde, Pablo? ¿En Judea solamente? No. En todos extremos de la tierra. O sea, cuando decimos en todos extremos de la tierra, estamos hablando de todos los gentiles. Los únicos que recibieron la ley fueron los judíos. El resto de las naciones en todo el mundo nunca escucharon de tal ley. Hasta que se empezó a mover el movimiento del judaísmo, empezó a contaminar a los creyentes que estaban libres de la ley. Eso incluye a los de Gálatas, los Gálatas que eran griegos, los de Colosa y los de la Odisea, que todos eran griegos y trataron de ser contaminados por la religiosidad, del cual Pablo condenó. Pero también había hombres de Atenas, como aquí, habían hombres que tenían filosóficas griegas desordenadas. Muchas cosas hacían mal. Pero en todos extremos de la tierra, todos los hombres de todo tipo de tribu, nación y lengua, no eran solamente personas que conocían la ley. ¿Qué mandó a personas que no conocían la ley de Dios o la ley de Moisés, que nunca iban allá? Que se vuelvan de sus hataim, de sus pecados. No importa si tú estás bajo la ley, no importa si no estás bajo la ley, tienes que volverte de tu pecado. Tú sabrás cuál es lo que te impide de seguir a Jesús. Para los judíos y los religiosos y lo de la ley y la circuncisión, evitaba seguir a Jesús su religiosidad y sus ceremonias. Eso era una maldición para ellos, no lo hacía libre. Y para los griegos eran sus maneras vanas de vivir. Dos pueblos, silvestre y el olivo natural, como dice el profeta. Punto. Muy bien. En todos extremos de la tierra, judío y no judío, que se vuelvan de sus pecados, sus hataim. Punto. 2 Corintios 12, 21. Lo mismo, los corintios no fueron engañados por la ley. Los corintios tenían problemas de pecado. Recuerden la primera carta. Un hombre se acostó con su propia madre
Y los corintios, así calladitos, no decían nada, no lo reprendieron ni nada. Pablo tuvo que venir a reprender ese mal comportamiento, Dios mío. Bueno, así que no podemos identificar esto con la ley, porque ellos no se fueron a la ley. Había muchos que sí, había muchos que no. Temo que cuando vaya otra vez, mi Dios me humille en presencia de ustedes y que me entristezca por muchos que han pecado en el pasado. ¿Ok? Y no se han arrepentido de las impurezas, la prostitución, sus fornicaciones y las orgías que han practicado. No se han arrepentido de las orgías que han practicado. Aquí no está hablando de la ley. Aquí no está hablando de ceremonias, de guardar días, de guardar sacrificios, vestiduras, un templo. No, aquí está hablando de pecado sexual de carne, desordenados, porque los corintios eran griegos. Griegos, hermanos. Aquí el pecado que está hablando es prostitución, impureza, fornicación, orgías, porque eso es lo que los griegos practicaban. Aquí no habla la ley. Entonces aún los griegos, como tú y yo, que practicamos fornicación, tenemos que arrepentirnos y alejarnos de eso. Porque eso no es de Dios. Practicar el pecado mata el espíritu. Punto. Ok. Muy bien. ¿Qué decía capítulo 13 también? Esta será la tercera vez que voy a visitarlos. O sea, imagina, tercera vez. Cualquier acusación tiene que ser establecida por el testimonio de 2 o 3 testigos. A aquellos que pecaron en el pasado y al resto les digo de antemano, como cuando estuve presente la segunda vez. Así ahora, estando ausente y todos los demás, que si vuelvo no tendré lástima de ustedes. Porque a pesar que fue ejecutado en la estaca en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Y nosotros también somos débiles en unión con Él, pero en Él trató con ustedes, viviremos con Él por el poder de Dios. Punto. Y después dice, examínense a ustedes mismos para ver si están viviendo una vida en fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Jesús Cristo está en ustedes? A menos que fallen la prueba. Y está en el contexto de, hermanos, practicando orgías. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lleva todo con el contexto tal y cual. El problema no era la ley acá. Muy bien. El relato original. Ahora voy nuevamente a tomar la escritura que estaba hablando con ustedes. El relato original conservaba el arrepentirse de vuestra vana manera de vivir, Porque antes ustedes eran como los gentiles, eran gentiles extraviados como extraterrestres, decía Pablo, yendo en pos de sus concupiscencias, sus deseos vanos y de la carne, pero ahora han sido adoptados por Dios, nueva criatura son. A los griegos, porque a los griegos no les gustan que le digas, ¿cómo tú puedes identificar a un griego cuando yo hablo de pecado y se pone bravo? Eso es un griego. Eso es un griego en espíritu verdaderamente. Porque Pablo no era muy gustado por la manera que predicaba. ¿De qué? De la carne. Nadie quería salir de la carne. Vamos a concentrarnos ahora en el siguiente relato. Los relatos contenían, Marcos incluyó la prédica de Juan el Bautista, que era parte de arrepentirse a nueva vida. Arrepentirse de vuestra vana manera de vivir, de lo antiguo. Entendiste tu estado espiritual. Estás muerto. Y ahora queremos vivir. Todo lo que vivimos en esta carne lo vivimos ahora para el Hijo de Dios, en la carne. Lucas capítulo 1, verso 1. Vamos a mirar el relato de Lucas. Y a mí me encanta Lucas como escribe. Escucha esto. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honrable, Teófilo.
para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. ¿Quién hace eso hoy día? Mira el relato de Lucas. Lucas no vino con su revelación. Lucas vino hablando muy humildemente. Yo sé que muchas personas han intentado escribirte un relato de las cosas que ha pasado con Jesús, de lo que dijo, de lo que no dijo. Pero muchas de las personas que te hablaron se valieron los informes circulando de testigos oculares, los primeros discípulos. Y hay muchas personas difamando los primeros discípulos. ¿Cómo tienes el coraje de desvalorar los primeros testigos de Jesús? Y él dijo, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti. Es bueno hablar de Jesús. Habla, relata lo que ha pasado con Jesús, pero como lo hizo Lucas, no relates tu propia imaginación y tu propia interpretación de la Escritura. No puedes. Tienes que basarte en los testigos oculares, los primeros discípulos. Pero hoy no. Hoy dice Pablo está mal, Pedro está mal, todo está mal, todo está mal. Ya los testigos de la Escritura originales no son suficientes. Porque los que no estuvieron allí, hoy día piensan que tienen más sabiduría y han visto más a Jesús que los mismos que estuvieron con Jesús. ¿Quieres saber si un hombre es un hombre de Dios? Aquí está. Que los relatos vengan de los antiguos escritos y de los primeros discípulos. Eso incluye los 12. ¿Por qué? Para que estés seguro de todo lo que te han enseñado. Ese es el punto de los relatos. Respaldan la verdadera enseñanza y exponen las falsas enseñanzas. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí, hermanos. El relato de Juan el discípulo amado, capítulo 1, verso 1. ¿Qué hizo primero Juan? ¿Hablar de las revelaciones? No. ¿Hablar de las revelaciones espirituales fuera de la Biblia y lo más extenso y lo más entendido? No. Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio, la palabra ya existía. Empezó dándole gloria a la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es, la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nadie fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿De qué habló Juan? ¿Cómo empezó su relato? Dándole honra a Cristo, a su palabra, a su luz. Y después habló de Juan el Bautista. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, no para que se inventara su propia luz. A fin de que todos creyeran por su testimonio, Juan era testigo. Él era uno de los principios de los testigos de Jesús. Juan no era la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz. Eso es lo que somos nosotros. Tú no eres la luz. Tú no eres la verdad. Tú no eres todo. Tú eres un testigo de hablar de la verdad, que es Cristo. Él es la verdad. Y nada que venga fuera de Él es verdad. Todo lo que venga de Él es verdad. Hechos capítulo 1, verso 1. Lucas nuevamente. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Y por qué ustedes no hacen eso? ¿Por qué no hacen eso como un verdadero hombre de Dios? Empezando a enseñar todo lo que Jesús enseñó y hacer. Porque eso es lo único que hablamos acá. Identifiquen un siervo de Dios, identifiquen un falso siervo de Dios, hermanos. Empiecen a discernir. Hasta el día que fue llamado al cielo, después de haberlos dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por el medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Pero nadie quiere aceptar las palabras de Pablo ni de los apóstoles. Jesús se les apareció verdaderamente a ellos. Y les enseñó sobre el reino de Dios. Y ellos enseñaron el reino de Dios. Entonces, todo lo que los apóstoles enseñaron era lo que Jesús se les apareció hablándoles a ellos.
No dice acá qué palabras les hablaron, pero ellos hablaron de muchas cosas interesantes. Y es la verdad. Yo confío en los apóstoles, porque son testigos verdaderos. Yo no puedo confiar en nadie que Jesús se le ha aparecido. Nadie. Porque hoy el diablo se le aparece a cualquier persona. Mira a Joseph Smith, de los mormones. Él dice que se le apareció Jesús y el Padre. Y es uno de los más herejes que hay, haciendo enseñanzas fuera de lo que es. Puras herejías. Siempre el mismo propósito del diablo. Alejarte del original propósito de Dios. Cuéntame tú a mí cómo te sientes sobre estos relatos. Te di relatos sobre los apóstoles, cómo escribían ellos a los hermanos, cómo lo hacían, cómo glorificaban a Jesús. Cuando tú veas a un hombre no empezar glorificando a Jesús, no empezar hablando las Escrituras y siempre se basa en las Escrituras, no es hombre de Dios. Espero que haya sido mucha ayuda y mucho entendimiento lo que yo he hablado con ustedes hoy. Identifiquen en estos últimos tiempos quién es quién, hermanos. Para su propia conveniencia. Mira cómo los apóstoles hablaban y ellos eran escogidos y vivieron y experimentaron y palparon literalmente, físicamente a nuestro Señor. Y que nosotros que no hemos palpado físicamente al Señor, ¿sabemos más que ellos? No. Nuestros relatos tienen que ser basados en el testimonio y los testigos originales de la Escritura. Dios le bendiga a todos.